se abrió esta mañana con la idea de poder trabajar en él y quisiera decirles que hubiera querido hacer la solución o que trabajáramos con la evaluación que estaba propuesta como silogismo, pero por eso les mencionaba esta mañana que quería manejarlo la próxima vez para que ustedes estuvieran conscientes de ello, como un taller en el que podemos ir resolviendo ese cuestionario, que lo pondré después, y fuéramos intentando entre todos darle solución, y porque me interesa mucho en la parte final que hay un ejercicio sobre diagramas de Venn en el que no son precisamente datos de silogismos, sino datos matemáticos, pero es muy interesante cómo se puede plantear eso para entender cómo se manejan esos diagramas en otra circunstancia. Y de ahí ya poder partir a trabajar en las siguientes sesiones con las matrices, que era lo que queríamos que los alumnos tuvieran adicional, ya desde el punto de vista más matemático, ya no filosófico. Pero bueno, entonces, si mencionamos sobre las falacias, pues las podríamos manejar, aunque aquí aparece el conectivo y dice falacias y es otra situación, pues falacias tienen que ver con argumentaciones sofísticas. Y Aristóteles también hizo uso de ello, y por eso se llama falacias y sofismas, porque el sofisma tiene que ver con esta palabra falacia. Aquí hay algo en lo que Carlos Vaz Ferreira, que es un filósofo uruguayo, nos menciona, debió estar entrecomillado porque está tomado textual, y él menciona que es importante que la lógica estudie los errores, porque existen, los errores existen. Y si existen los errores por equivocación, y esto rompe las normas que establece la lógica, entonces estos errores tienen que ser tomados en cuenta también. Y era una preocupación de Aristóteles. Por lo tanto, se trabajaron como falacias. Y aquí hay una pregunta en el que a los estudiantes se les dice: ¿has escuchado sobre falacias? ¿Qué significa una falacia? Aquí la imagen nos dice que esta persona se queda con dudas, como nos quedamos muchas veces en una conferencia. Y el profesor dice: si no hay más preguntas, significa que todos hemos entendido la clase, cosa que no sucede y que muchas veces las personas no lo dicen y se quedan con la duda. Y nos preguntamos, ¿esa es una falacia? A las falacias también se les llama sofismas. Por lo tanto, este término sofisma, pues es importante de ser considerado. Los sofismas no son nuevos, es decir, no aparecen solo cuando se habla de falacias, sino los sofistas existen desde antes de los clásicos. Aparecen los sofistas y son personas que reunían a gente, le transmitían información, comunicaban, pero normalmente cobraban por hacerlo.
pero no eran tan, con tanto rigor científico, aunque no había ciencia en ese momento, pero no teorizaban como llegaron a teorizar los clásicos, por eso no fueron tomados en cuenta. Pero estos sofistas inclusive cobraban por las conferencias o lo que transmitían a la gente. La falacia viene de un vocablo latino. Todos sabemos que hay ocasiones en que puede ser un vocablo griego o latino. En este caso, falacia es latino y significa mentira o engaño. Muchas veces nos engañamos nosotros mismos. En esta imagen nos dicen, esta persona hace una generalización apresurada porque dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras y en la imagen yo veo más ovejas blancas que negras. Y por eso es que se llama generalización apresurada y se convierte en una falacia. Este otro personaje se está refiriendo al que está aquí trabajando con un microscopio y le dice, las bacterias no existen, mira, lo dicen en este video. Y esto sucede a menudo porque dicen, vamos a preguntarle al que todo lo sabe. Eso a mí me causa un poco de risa porque necesariamente lo sabe todo y lo puede explicar como debe ser. En una ocasión le dije a los alumnos, ¿quién me puede dar el concepto de matriz? Pues rápidamente una señorita consultó al que todo lo sabe, igual que este personaje, tiene en su mano un celular y seguramente preguntó qué era lo que este señor estaba haciendo. Y la alumna me leyó textualmente lo que aparecía como matriz. Y terminando, la dejé que terminara. Cuando terminó le dije, señorita, ahora ¿me puede explicar lo que leyó? Y no tenía la menor idea. Es lo que siempre llega a suceder. Entonces no debemos confiarnos tanto en eso, porque aquí está asegurando que las bacterias no existen. ¿Y cómo puede asegurar algo si no ha constatado de lo que se trata? Y en ese momento también estamos trabajando con una falacia. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien quiere comentar? Sí, doctora, Sí, te escucho, Gustavo. sí, en la imagen es claro que lo que no está haciendo caso la persona que tiene el teléfono es a lo que llamamos evidencia física, ¿no? Tiene ahí un aparato para poder observar los microbios en vivo, en directo, y que lo que hace es aumentar el tamaño de lo que uno está viendo. Entonces la evidencia física está ahí frente a él, pero él hace caso a información que está transmitida ahí, que no sabe cuál es la fuente ni por qué razones la persona que subió esa información pues lo tiene así. En la otra imagen de la oveja, me parece, yo en general, cuando hablo de esto en mis clases, le refiero mucho a la televisión y a lo que es la publicidad y el trabajo que se hace en política, porque esto ocurre en televisión en directo cuando hablan del vandalismo y todo, y hay manifestándose gente pacífica y hay 3 personas rompiendo un auto, ¿no? Y entonces pareciera que todos los manifestantes pues llegaron a romper los autos y es hacia dónde apunta la cámara la persona que está transmitiendo. Entonces las falacias están ahí frente de nosotros todos los días en la televisión, nos enseñan lo que nos quieren mostrar y con eso moldean nuestros criterios. Entonces yo lo que les digo a los alumnos es que, bueno, pues aprendan a distinguir eso, que atrás de una persona que apunta con una cámara están ocurriendo mucho más eventos y que la persona que apunta con la cámara pues selecciona lo que quiere mostrar y en ese sentido pues es falaz
porque ahí como que se habla de generalización, es como si todo eso estuviera ocurriendo alrededor y no solo frente de la cámara que nos muestran, ¿no? Entonces los ejemplos están ahí y lo que les digo a los alumnos lo pueden observar todo el tiempo con fines publicitarios para aquellos que estudian diseño gráfico. Les digo, ustedes van a jugar con estas imágenes, van a hacer falacias de repente, pero hacen con esto, más que mentir, lo que generan es una imagen atractiva para poder publicitar un producto, ¿no? Bueno, es todo, maestro. Sí, sí, es cierto. Muchas gracias, Gustavo, por el comentario. Vale la pena. Porque muchas veces no detectan lo que están haciendo y realmente están engañando. Aunque no quieran manejarlo como mentira, pero sí lo realizan como un engaño. La palabra falacia también se puede llamar paralogismo y tratando de profundizar en esto, decimos que son razonamientos incorrectos, que tienen apariencia de ser correctos, pero que violan las leyes de la lógica. Entonces, como lo que nos están tratando de dar es eso, el que debemos en la lógica trabajar con leyes, pues aquí se rompen totalmente cuando se está trabajando con la falacia. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque el caballo de Troya, que es el original, eh, hay muchas representaciones del caballo de Troya, pero aquí es realmente como es en la realidad. Está en un lugar en Turquía y uno puede inclusive entrar a él, asomarse por las ventanitas, etcétera. Pero aquí no me da ningún texto. ¿Qué les da idea a alguno de ustedes? ¿Por qué está representado aquí cuando estamos hablando de una falacia? Pues yo puedo hablar, doctora, soy Oscar. Oscar, adelante. Pues yo lo interpreto en el sentido de que es un regalo, como una sumisión de parte de los contrarios de alguna manera, cuando en realidad tenía pinta de otra cosa, ¿no? O sea, pintaba para hacer otra cosa, ¿no? Está envuelta en cierta mentira, ¿no? De sumisión, de nos retiramos, les dejamos esto de regalo, cuando en realidad la finalidad es otra. Exactamente. Nadie se imaginó que era una trampa. Y los que hemos leído y conocido la historia, pues sabemos que fue una trampa. Yo les digo que en la realidad uno puede entrar a él porque pues el regalo iba lleno de gente y fue una manera de poder ingresar. Entonces, esta otra imagen nos habla de falsos dilemas. Entonces, vean que así como aquí nos dicen generalización apresurada, aquí hay falacias escépticas, es decir, hay de todo. El falso dilema también tiene que ver con la falacia o el paralogismo. El sofisma, si nos regresamos ahora a esa palabra que mencioné antes, Aristóteles lo considera que es importante distinguir entre los razonamientos falsos y los verdaderos, dado que los sofistas tendían a manejar refutaciones que eran razonamientos falsos. Y entonces por eso fue que Aristóteles lo retoma y hace todo su estudio para mostrar que eso se trabajaba como un error. Para él, para Aristóteles, la sofistería no era otra cosa que una sabiduría aparente y no real. El sofista solo trataba de sacar provecho. Por eso decía que el sofista cobraba por lo que hacía. Entonces era un impostor que intentaba transmitir un conocimiento que no correspondía. Entonces,
por ejemplo, en esta imagen el argumento que da de que el sol es hueco, ¿de veras el sol es hueco? ¿Cómo puedes probar lo contrario si tú estás afirmando que es y no es? Entonces, es muy importante que cuando estemos mencionando algo, estemos seguros de lo que decimos, porque si no nos convertimos en sofistas. ¿Qué significa eso? Pues que no estamos dando la información con un argumento determinado. Esta argumentación sofística nos establece situaciones como la apariencia de verdad en la que hay que corregir, y podemos decir que todo raciocinio que solo en apariencia es correcto y válido, pero en el fondo es falso, es incorrecto. O también pueden suceder ambas cosas. Y fíjense que en la actualidad aparecen muchísimos sofistas. En nuestro país tenemos gente que maneja mucho esta situación. Habla porque es importante que lo escuchen, y eso sucede hasta en las reuniones familiares o las reuniones entre amigos. Hay quien quiere destacar y ser tomado en cuenta y habla, pero con una argumentación sofística. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Procurar no hacerlo. Y con los alumnos definitivamente no. Pero para esto es importante, si estamos hablando de lógica, que los estudiantes entiendan esta situación sofística que nos puede llevar a elaborar falacias, que son errores y que son falsedades. La apariencia de verdad y de corrección puede obtenerse de buena o de mala fe. Y hay quien lo hace de mala fe, tratando de barnizarlo para que parezca que es verdad lo que está diciendo. Pero si nosotros nos damos cuenta que esos razonamientos son inválidos, cuando son intencionados o se hacen con deliberación para engañar, entonces estamos hablando de sofismas. ¿Sí quedó claro lo que es un sofisma? Sí, sí, está claro. Ok, muchas gracias. Los sofistas nos dicen que eran dialécticos. Por aquí traté de darles el concepto de la dialéctica porque a veces uno lo dice, pero no está muy seguro de lo que se trata. La palabra dialéctica viene del griego, a diferencia de falacia, que es latín. Y la dialéctica es diálogo y razón. Es una teoría, y la dialéctica es una teoría y método del conocimiento de los fenómenos de la realidad en su desarrollo con base en sus contradicciones. Entonces, esa palabra se usa mucho cuando estamos trabajando en un posgrado. Son términos que a veces se tienen que manejar y que llegan a confundir. Pero es importante que yo les digo a los estudiantes, estamos en una educación superior y ustedes tienen que abrirse a muchas palabras que no quedan totalmente claras y que siempre deben buscar en su significado para que ustedes entiendan cómo trabajar. Entonces se dice que los sofistas eran dialécticos. ¿Por qué? Porque la realidad se basaba en contradicciones, según la dialéctica. Entonces, eran hábiles en el arte de discutir, se consideraban relativistas y a partir de entonces se llamó sofista a toda persona, y por eso está aquí en rojo, que abusando de su ingenio, hace gala de su arte de razonar y de su capacidad para defender cualquier tesis. Pero uno los puede descubrir
pues puede ser que en el momento sean algunos los que se dan cuenta de ello, pero si esto se repite, pues ya hay mucho más posibilidades de darnos cuenta que están actuando como sofistas. Luego, la dialéctica aquí ya está referida a Marx. La filosofía de Marx, yo procuro no tocarla demasiado, pero según Lenin, y este personaje es Marx, la dialéctica es también una doctrina acerca de las contradicciones en su total o multifacético desarrollo histórico. Esto lo dijo Lenin, por eso está también entrecomillado. Y esta acepción emplea el término dialéctica y es la base de la filosofía marxista. Pero como aquí dijimos que a los sofistas también se les decía que eran dialécticos, pues era importante mencionarles a ustedes estas dos láminas. El estudio de las falacias o paralogismos es útil, nos preguntamos. Pues Aristóteles nos dice que los paralogismos son útiles para la filosofía por dos razones. Entonces quedamos en que los paralogismos tienen que ver con las falacias. Entonces, el primero nos dice que como recae la más de veces sobre la palabra, nos enseña a conocer en cuántos sentidos se emplea cada palabra y cuáles son las semejanzas y las diferencias de forma en las cosas y nuevamente en las palabras. Entonces nos damos cuenta de que estamos actuando como sofistas. La número 2, para las indagaciones personales, si yo tengo que buscar algo, pues voy a indagar sobre ello, porque puedo ser engañado fácilmente por los paralogismos de otros y no se percibe ello. Entonces se comete el mismo error muchas veces cuando discurre a solas consigo mismo. ¿Qué significa esto? Les puedo decir que hubo un tiempo que en los posgrados estaba prohibido, en el posgrado CIAD, cuando se llamaba Nuevas Tecnologías, la que coordinaba en ese entonces era la doctora Lolita González, que ya no está con nosotros, y ella les prohibía a los estudiantes utilizar Wikipedia, porque decía que Wikipedia tenía muchísimos errores. Le estoy hablando de hace 10, 15 años. Entonces no se permitía que citaran a partir de Wikipedia, porque pasaba esto. Las indagaciones personales a veces eran engañadas, pero ella era muy formal y lo que hizo fue escribir a Wikipedia y decir, hay muchos errores, y mandó una información extensa de lo que ella había encontrado como errores, y yo siento que modificaron sus citas, sus referencias, porque ahora sí se puede consultar Wikipedia, ahora ya no hay tanto problema, ahora consultan Wikipedia y ya no tiene tantos errores como llegó a tener hace 15 años. Y eso es la realidad, ¿eh? Yo lo viví porque no se permitía a los alumnos trabajar con esa referencia. Doctora, ¿puedo decir algo? Claro, adelante, Oscar. Bueno, es que el principio de las wikis, así como se le llama, es la tecnología, era un trabajo colaborativo, se supone. En este sentido, pues cada quien que descubre algo colocaba algunas cosas. El problema de las wikis es que ninguna tenía bases, ¿no? No todas tenían bases científicas, no todas tenían pues una fuente de referencia. El problema de eso es que se generaron problemas en tesis, problemas científicos, y tuvieron que llegar al rigor, de alguna manera, al rigor científico de poder obtener, digamos, las fuentes científicas de cada uno de los términos, ¿no? Es poco complicado porque es como el mundo ahorita de las fake news, ¿no? O sea, podemos observar muchas fake news
incluso solo en fotografías, y que también caen en esta parte del trabajo colaborativo, ¿no? Que es esta arma de dos filos que tiene la red social o las redes. Exactamente, sí. Tienes razón en ese sentido. Entonces estás afirmando un poco lo que se encontraba por ahí. Y podemos decir que no se trataba de sofismas como tal, pero había paralogismos, es decir, habían errores. Pero yo siempre he sido una persona que, pues, mi labor es de servicio. Yo estoy consciente de eso. Estoy hablando de Rosa Elena Álvarez. Y a los alumnos siempre les digo, están en una etapa de formación profesional cuando están en licenciatura. Pero cuando están en el posgrado ya pueden caer en situaciones de paralogismos como esto. Y es la responsabilidad de quien está siendo facilitador de darse cuenta que hay errores y que se deben corregir. Por ejemplo, un alumno de posgrado no me va a decir lo que ayer recibí un correo, tuve examen con mis alumnos de licenciatura y recibí un correo de una chica que me ayuda. Yo de 25 alumnos tomo a 3 o 4 con sus correos y ellos son los que me ayudan a transmitir información a sus compañeros para no tener que hacerlo con 25 o 30. Entonces, un acuerdo al que llegamos al principio. Una de las señoritas que me ayuda en ello me escribió y me dijo, mis compañeros me están pidiendo la posibilidad de que cambie el examen o haga nuevamente, cambie, si ya, porque ya estábamos trabajando cuando llegó la información a ella. El examen por el problema que hubo del paro de transportistas. Pero les dije que no, porque si estamos en una formación profesional, yo debo procurar indagar o investigar o estar pendiente de la noticia, y la noticia desde muy temprano dijo, va a haber paro, y se dijo por dónde. Entonces, esa es una situación a la que se enfrenta un alumno en formación profesional, pero les dije, si yo les permito cambiar porque hubo eso, es muy diferente. Mi clase además era 11:30. Ya era tiempo suficiente para que ellos hubieran podido tomar sus tiempos. Y si no llegaban, pues yo no podía aceptar que 20 hubieran llegado y 5 no, o 6, porque tuvieron ese problema. No sé si me explico. Les digo, debieron haber tomado precauciones. Si hubiera sido las 7 de la mañana, era muy diferente, porque en ese momento sí, no me entero, salgo, pero debo salir siempre pensando que si mi clase es a las 7 de la mañana, yo debo estar ahí 10 minutos antes. Si la clase es a las 11:30, pues con mayor razón podían haber estado antes. Un alumno de posgrado no se disculpa por eso. Entonces, bueno, era como un paréntesis que quería hacerles, porque hay ocasiones en que el alumno nos engaña. ¿Y por qué engaña? Porque trata de justificarse y entonces inventa y maneja paralogismos. Entonces, el paralogismo es muy similar a la falacia. Y cuando estamos hablando de sofismas, pues bueno, los sofismas existen de palabra y también existen sofismas de ideas. Los sofismas de palabra fallan por el lenguaje utilizado y los sofismas de ideas adolecen de la estructura del raciocinio. ¿Queda claro eso? La diferencia es importante, porque cuando estamos hablando del sofisma de ideas, entonces tienen que ver con una estructura.
y la estructura es la estructura del raciocinio o del razonamiento. Sin embargo, cuando es de palabra, fallan por el lenguaje utilizado. Entonces hay personas que no saben manejar el lenguaje o no quieren o les da lo mismo. Pero cuando ya estamos hablando de sofismas de ideas, entonces sí es importante porque ahí ya tiene que ver con la estructura. Y si no elaboran correctamente un razonamiento a partir de su estructura, pues cometen muchos errores. ¿Están de acuerdo en ello? Ahora, los sofismas de palabra se clasifican en 4. Estos 4 pues tienen nombres y es importante manejarlos cuando estamos profundizando en un concepto, porque es interesante cómo se relacionan entre ellos o cómo pueden encontrar un sofisma de palabra que dijimos es cuando falla el lenguaje que se ha utilizado. Entonces vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Equívoco es el primero. Este tiene un nombre un poco extraño, anfibología. El de metáfora y el de confusión del sentido compuesto y del sentido dividido. Bueno, el sofisma de palabra, entonces, si estoy hablando aquí que se clasifica en 4, tiene que ver con las metáforas y también tiene origen en el error. Entonces, los equívocos. Es el sofisma que se comete cuando una palabra tiene 2 significados dentro de una argumentación. El ejemplo más clásico es, el trabajo es obligación humana. La obra de arte es un trabajo. Luego, la obra de arte es una obligación humana. ¿Este es un silogismo o es un razonamiento? Les preguntaría, antes de que seguir con el sofisma. Sí, es un... Sí, Gustavo, dime. Sí, Dinos. sí, es una forma de organización equivoca por la diferente acepción que tienen los términos, ¿no? O sea, el trabajo, aunque es la misma palabra, es el mismo término, está diciendo cosas diferentes y no es, en este caso, como se repiten las dos, tendría que ser el término medio, pero no lo es porque no se refieren a lo mismo. Yo uso un ejemplo, provocando un poco, ¿verdad? Yo uso un ejemplo en mis clases para mostrar esto y les digo algo así como que todos los hombres son inteligentes, Juanita no es hombre, Juanita, ¿qué? Y entonces, pues primero se paran de pestañas, pero empiezan a poner atención en lo que estoy diciendo. Y cuando hablo al principio de hombres, me refiero en una generalización como seres humanos. Debería de cambiar esa palabra para ser más preciso, pero la utilizo de manera general hombres. Y en la segunda, lo utilizo con la diferencia de género entre hombres y mujeres. Entonces, aunque la palabra es la misma, no estoy hablando del mismo concepto. Por eso es muy importante que en el Lógica 1 les enseñe lo que es un concepto, un juicio y un raciocinio. Entonces, lo que hay ahí es una diferencia de concepto usando un mismo término, que es la palabra que denota el concepto. Entonces, aquí trabajo y trabajo tiene esa característica y lejos de ser un término medio, es un retorcimiento de las palabras para confundir, porque si recordamos, los sofistas lo hacen a propósito. Los sofistas lo hacen con intención de ganar una discusión y de confundir las cosas. Y es un principio que se sigue usando en política, que dice que cuando no los puedes convencer, confúndelos, ¿no? Y lo siguen aplicando. Exactamente, sí. Se los mencionaba así porque es una manera de
de hacer reaccionar a la persona a la que se le está transmitiendo esto. Muchas veces basta, por ejemplo, hay cierto tipo de materias o de UEAs, como se llaman en la UAM, en la que el profesor llega y llena un pizarrón de datos, pero no explica las cosas de por qué es eso. Y si tenemos estudiantes críticos, basta con tener uno para que haga ruido, pregunte sobre lo que se está haciendo, y si uno no tiene la formación adecuada o no ha entendido lo que va a explicar, entonces en lugar de ayudarle los confunde y el alumno lo detecta. Por lo tanto, tiene razón Gustavo en esto de aquí está como una nota especial. Aquí se confunde porque este concepto, este término, trabajo y trabajo, es una ocupación, pero también es una producción humana. Entonces son dos situaciones en las que hay que saber manejar. Y por lo tanto, por eso es conveniente preguntar. No nada más darlo, uno debe estar consciente de por qué es, pero muchas veces la inquietud no surge, a menos, repito, de que tengamos dentro del grupo estudiantes críticos. Porque un estudiante que ha llevado disertación en preparatoria es un alumno crítico. Y cuando tiene una formación durante la primaria diferente, también es un alumno crítico. Y tenemos alumnos de ese tipo, a los que no nada más se les puede dar, ellos siempre están participando y siempre debemos tener. Pero aquí, bueno, la intención era que se llama sofisma equívoco por esto, por el uso que se hace de este término o de este concepto trabajo, que puede significar una o puede significar otra. ¿Y cuál es lo correcto? ¿La obra de arte es una obligación humana? Pues no. Entonces, cuando llegamos a la conclusión, nos damos cuenta de que hay algo que no funciona. Y es por eso, porque es un sofisma y es equívoco. Pero ya les dije, por favor, que me pueden interrumpir en el momento que quieran. Hay ocasiones en que la apreciación es solo por entonación y no es la lógica. No tiene que ver nada con la lógica. Es más bien de tipo cotidiano. Es común decir a un amigo enfermo, ¿cómo amaneciste? Pero cuando se trata de una pareja, después de muchos años, hay quien le dice al inicio, esto ya se ha repetido muchas veces, no es nada nuevo, ¿cómo amaneciste, mi amor? Y pasa un tiempo y entonces se le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste hoy? Y la entonación ahí era la que debía haber dado en la tercera, no en la segunda. Todavía aquí se dice, ¿cómo amaneciste hoy? Pero en la tercera sí ya es, ¿cómo amaneciste? Yo ya no hubiera querido que eso sucediera. Entonces también es muy importante hablar de esta situación de un sofisma equívoco, dependiendo de la entonación que nosotros le demos a lo que queremos dar. Y con esto pues podemos generar muchos ejemplos. Aquí solamente les estoy dando un ejemplo, pero ustedes pueden encontrar muchísimas cosas que manejar porque no basta con un ejemplo a un estudiante. Esta palabra extraña, anfibología, es una ambigüedad sintáctica. Es decir, la frase aquí llega a tener una sintaxis inadecuada. Puede darse una imprecisión en el significado. Ese sería el problema de la
de la anfibología, que puede darse una imprecisión en el significado. Es decir, en el ejemplo, el padre ama a su hijo por ser bueno. Puede tener dos sentidos diferentes. El calificativo, bueno, ¿se aplica al padre o se aplica al hijo? Volvamos a leerla. El padre ama a su hijo por ser bueno. ¿Quién es bueno? ¿El padre o el hijo? Se pueden dar las dos situaciones. Entonces, aquí sí es buscar, no sé si hay más ejemplos, no, nada más hay un ejemplo, pero cuando se está trabajando en clases sí hay que generar mucho más ejemplos y no dar este solo, y van a ver cómo surge automático de un grupo de 20 personas que son nuestros alumnos, muchísimos datos que nosotros tenemos que ver si verdaderamente es una anfibología o no. Y repito, ¿qué significa eso? Que puede darse una imprecisión en el significado. ¿Correcto? Bien. En el tercero se llama sofisma, llamado metáfora. Aquí sucede que se amplía demasiado una comparación o al revés, se toma al pie de la letra. El ejemplo que tomamos aquí es de Heráclito, que afirmó metafóricamente y dice, nadie se mete dos veces en el mismo río. Entonces podemos darlo hasta con imágenes. Y esta es muy usada. Siempre referirse a Heráclito, porque Heráclito siempre hablaba del movimiento. Y en este caso, ¿por qué decía eso? Porque si yo me meto al río, me salgo y vuelvo a entrar al río, ya no estoy en la misma agua. El agua que tenía el río, que lleva una pendiente, ya se fue y está llegando al océano, porque el río lleva agua al océano. Entonces, con esto se pretendió concluir que todo está en un continuo devenir, movimiento, porque es Heráclito, y Heráclito hablaba de movimiento, y no hay nada fijo y estable. Entonces, él lo está manejando como una metáfora, y sabemos que hay muchas metáforas que podemos utilizar. Y aquí, como nota, retomamos que el sofisma fue rechazado por Aristóteles, quien afirmó que a pesar del movimiento siempre habrá algo estable. ¿A quién rechazaba Aristóteles en ese momento? A Heráclito. Pero bueno, estamos hablando de la metáfora como tal. Y aquí, esta es una imagen. Todas las imágenes que tiene esto es material elaborado por Maritere Bernal. Las metáforas visuales, que ya dejamos las metáforas de palabra, más bien los sofismas de palabra, estas son metáforas visuales, pues expresan sentimientos o ideas con dibujos. Este personaje que está dormido, ¿qué está haciendo? ¿Quién me dice aquí? ¿Qué está haciendo? La imagen me lo dice. ¿Está soñando? Pensando en dulces, ¿no? Sí, pero en sus sueños está pensando en dulces. Y en los sueños, bueno, uno puede tener muchas cosas, pero en este caso, este personaje en especial al dormir, sueña. En esto otro, ¿qué idea nos da esta imagen? ¿Que se rompió quién? Se me rompió el corazón. Se rompió el corazón y está llorando, además, y dice, no me quiere. Son imágenes de metáforas visuales que dan una idea de cómo encontrar.
aquí a mí me ha funcionado mucho y conste que lo hablamos, Gustavo y yo, cuando participamos en esto, por lo que ha sucedido en la experiencia de dar este tipo de clases. Yo les pido que lleven, les digo, la próxima sesión todos van a traer una revista y la van a poder intercambiar, pero deben traer una revista y si no tienen revistas, entonces vayan al supermercado y a veces hay publicidad en las tiendas grandes tipo Costco, hay hasta folletos y cuadernillos que traen imágenes y vamos a trabajar con metáforas y las van a buscar y van a encontrar. Y se hacen en equipo unos trabajos muy interesantes que ayudan al estudiante a entender de lo que estamos hablando. Este personaje dice, tengo una idea. Y así como Vygotsky dice que cuando se trabaja el constructivismo, hay muchos focos que se encienden, pues este personaje está usando un foco. El foco es símbolo de luz, algo que se va a encender. O aquí, mi dinero vuela y entonces estoy pensando que tiene alas y que las alas son las que lo hacen volar. Y vean que aquí dice, está un material trabajado para niños de 11 años, pero sirve de todas maneras. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar o alguien quiere dar una experiencia de lo que ha hecho en esto? Nos vamos entonces al cuarto, que es la confusión del sentido compuesto y del sentido dividido. Entonces, esto nos habla de sofismas que se someten, que pueden someterse, como dice aquí, cuando se trata de alimentos, de medicinas, de materiales de estudio, de actividades en un día, de gastos, etc. Pero veamos el ejemplo. Dice, no usar cubrebocas no me hace daño, no lavarme las manos tampoco, ni acercarme a otra persona desconocida. Luego, todas estas acciones no me hacen daño. ¿Por qué se llama confusión del sentido compuesto y del sentido dividido? ¿Alguien lo detecta? ¿O no? ¿O me pueden dar otro ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando, primero, este término, confusión, me dice mucho? Porque me está hablando de lo mismo que venimos diciendo, de lo que puede confundir a algo. Pero aquí se llama sentido compuesto. Es sentido compuesto, ¿por qué? Porque puedo tener muchos ejemplos como no usar cubrebocas, como no lavarme las manos, como no acercarme a otra persona, y todo tiene que ver con lo mismo. No me hace daño, tampoco me hace daño no lavarme las manos, tampoco me hace daño acercarme a alguien que no estoy seguro si me puede contagiar de algo. Entonces, se generaliza en el sentido compuesto diciendo todas estas acciones no me hacen daño. ¿Okay? Y se llama sentido compuesto o se llama sentido dividido. Cualquiera de los dos términos son útiles. Si hablamos ahora del sofisma de ideas, existen dos clases de sofisma de ideas. Ya dejamos atrás al sofisma de palabra. Uno es por deducción y el otro es por inducción. Volvemos a retomar lo que ya trabajamos antes, un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo. Pero en este caso,
se trata de sofismas. Entonces, esta clasificación es muy amplia, porque son 1, 2, 3, 4 para el sofisma de deducción y son 4 para el de inducción. Entonces, lo voy a manejar porque no tiene mayor problema. Repito, esto es un planteamiento de cómo se debe dar y se puede ampliar muchísimo, porque esto, pues normalmente en clase con estudiantes no se da en una sola sesión. Si hablo de si ven aquí, cada uno de ellos va a estar manejado en las diferentes láminas que nos quedan. Nos quedan 10 láminas. Petición de principio. En este caso se llama así porque pretende demostrar que el pensamiento es material, porque es un producto del cerebro. Y el ejemplo es, no duele el corazón, duele la falta de amor. Y se llama así y yo puedo buscar más de un ejemplo. El pensamiento material porque es producto del cerebro. Aquí donde está el pensamiento material, en que estoy diciendo que duele el corazón. ¿Y por qué duele el corazón? ¿Y de veras duele el corazón? A mí el cardiólogo me pregunta, señora, ¿usted siente su corazón? Yo no lo siento, ¿ustedes sí? Es como si me dijeran, ¿sientes a tu hígado? No, tampoco. Pero sí puedo decir que me duele. Me duele porque por falta de amor. Y la falta de amor, pues la puedo tener hasta de mi mascota, porque mi mascota me puede amar o no, y de ahí en adelante, todo lo que signifique. Entonces se llama petición de principio. Cuando se llama ignorancia del asunto, aquí sucede que se arguye contra algo sin conocerlo a fondo. Todo hombre se equivoca. Es un poco el ejemplo que nos daba Gustavo, cuando se habla y se generaliza. Y la vez pasada, el maestro Ángel me decía, ¿por qué hablamos de hombre? ¿Y dónde dejamos a la mujer? Entonces, así como podemos establecer que en la clase, si estamos en una clase de física y estamos hablando de momentos y decimos, vamos a trabajar nosotros con un momento positivo, en el sentido contrario de manecillas del reloj, y un momento negativo en el sentido de manecillas del reloj, son acuerdos a los que se llega. Y entonces podemos decir, aquí no vamos a discriminar a un hombre o a una mujer, hablando solamente del hombre. Pero, bueno, acuerdos que se tienen que dar desde un principio. Y nos dicen, aquí todo hombre se equivoca y el Papa es hombre. ¿El Papa se equivoca y no es infalible? Sabemos que estamos hablando de falacias, de sofismas, que tenemos argumentaciones en relación a eso. Se llama círculo vicioso y consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de otra y viceversa. Y por eso se llama círculo vicioso y aquí está representado como un personaje que en este caso es una niña que se está moviendo y hay otro ejemplo aquí también de círculo vicioso como imagen. Y nos dicen que consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de la otra y viceversa. Este es un ejemplo que está tomado de lo que yo les decía, que los matemáticos usan mucho al término Dios. Y nos dicen aquí, no nos podemos engañar porque Dios es garantía de verdad. Y es una afirmación. No nos podemos engañar porque Dios es garantía de verdad.
Y luego tenemos que demostrar que Dios es garantía de verdad, porque no nos podemos engañar en nuestros raciocinios. Entonces, a esto se le llama círculo vicioso. Aquí tenemos otro ejemplo. Demostrar que Dios existe por el orden del universo. Y luego demostrar que el universo es ordenado porque Dios existe. Entonces, a este tipo siempre deben haber dos, y se le llama círculo vicioso. La falacia del consecuente es otro de los nombres que tenemos en la lámina anterior. Me regreso a ella y estamos hablando de los sofismas por deducción. Y es el último. Falacia del consecuente. No se respetan las reglas del silogismo condicional, porque recuerdan que el silogismo condicional es el que usa sí, entonces. Y el ejemplo dice, si Pedro tiene fiebre, está enfermo. Pedro no tiene fiebre. Luego, ¿no está enfermo? Y es una pregunta. Entonces, aquí estoy afirmando que si Pedro tiene fiebre, entonces está enfermo. Pero Pedro no tiene fiebre. Por el hecho de no tener fiebre, ¿no está enfermo? Y se llama falacia del consecuente. Y ahora nos vamos a los de inducción. Y nos quedan solamente 4 que voy a retomar para que después podamos trabajar en otro taller con esto. Y los de inducción, el primero se llama enumeración imperfecta. Tiene lugar cuando a raíz de una observación muy reducida se pretende inferir una ley universal. Y los ejemplos que tenemos aquí, pues nos afirman esto. Este europeo es analfabeta, también el segundo y también el tercero. Todo europeo es analfabeta. Como que estamos ya dando una inducción hacia casos en los que aseguro algo, lo vuelvo a asegurar y al final pues tengo que generalizar. Y aquí nos damos cuenta de inmediato que es un sofisma. Juan enfermó de COVID. Andrés, María y Gil también. Todo el país enfermó de COVID. Estamos generalizando con una enumeración imperfecta. El segundo habla de sofisma de accidente y se toma así, como accidente, como si fuera esencial y necesario. Este propietario es un ladrón. Luego, la propiedad privada es un robo. Pues no, ya todos son ladrones. Ahora se habla de corrupción y todo es corrupción. Y nos damos cuenta que efectivamente todo es corrupción. Si hablamos de ignorancia de causa, se toma como una causa cualquier antecedente. El enfermo tomó la medicina y murió. Luego, la medicina lo mató. Cuando es una falsa analogía, se atribuye a un objeto parecido al que la posee. Por ejemplo, la máquina computadora resuelve problemas rápidamente. Las máquinas computadoras piensan. Pues lo que pasa es que se llaman inteligentes porque no les llaman máquinas pensantes, pero sí se les llama máquinas inteligentes. ¿Y por qué? Pues porque están hechas de tal manera que manejan una inteligencia, y eso es cierto. Sabemos que son inteligentes. Ahora, hay muchos relojes que están funcionando para los atletas y cuando el atleta está en un gimnasio, le puede estar dando datos
cómo actúa, qué hace. Pero la máquina se da cuenta que por la tarde el atleta está descansando y le dice, muévete. Y sí le dice, muévete. O le llega a escribir. ¿Qué te escribió? Hoy no hiciste ejercicio. Ah, sí. Noche. El domingo, que el atleta no hizo ejercicio, la máquina le dice, hoy no hiciste ejercicio. Está programada y todos lo sabemos, que es la inteligencia artificial y que entonces se llaman máquinas inteligentes. Y por eso lo de inteligencia artificial. No, me pueden decir, estás equivocada y a lo mejor es cierto, pero es como una situación que se puede dar en este tipo de sofismas. Entonces, el intento de corregir algo puede originar un error en el extremo opuesto. Y esta es lo que se llama la refutación de los sofismas. Entonces, de ahí que es importante observar el sentido preciso de lo que estamos manejando para ver si lo que estamos argumentando cumple las reglas de la forma y además las reglas de la estructura. Y las fallas más frecuentes van en contra de las reglas del silogismo condicional. En este caso, la regla del término medio o la regla de extensión del término en la premisa y en la conclusión. O sea, nos damos cuenta que no solamente se cometen errores, sino hay fallas constantes. Y podemos decir que en los sofismas por inducción, los más frecuentes, los que más frecuentes y que vamos a utilizar más son el sofisma de accidente y la enumeración insuficiente. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto, pues, tenemos un panorama de lo que puede manejarse en una falacia, de lo que es un sofisma y de la extensión que le podemos dar a todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Veamos que hemos trabajado con 30 láminas en un tema que da oportunidad a manejar una extensión mucho más grande. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Ninguno? La próxima sesión quedé en que vamos a retomar del silogismo este ejercicio que está planteado aquí y que lo vamos a resolver aquí todos, pero más que me interesa el otro, porque en él, además de haber unas preguntas sobre lo que es el silogismo, al final viene un dato que es un problema que se va a resolver mediante diagramas de Venn. Yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio porque no vamos a trabajar con pero lo pongo ahorita como ejemplo porque vamos a trabajar con otro que tiene un parecido al que está planteado aquí y vean que dice, mediante diagramas de Venn, resolver las preguntas que se obtienen en los diagramas. Dibujar, tenemos para esto que dibujar a los diagramas de Venn, que son círculos, y en este caso me están hablando de 3 conceptos.
Entonces, me dice, dibuja a la derecha y nombra los círculos. El superior de izquierda lo vamos a llamar novela. Al superior derecho, ciencia ficción, y le vamos a poner una letra F. Y al de abajo es un cuento. Yo quisiera que ustedes tomaran esto, es de aquí al jueves. Si no tienen tiempo, lo vamos a hacer también el próximo jueves. Pero la respuesta ya la tienen. Está aquí. Y en la respuesta se van a dar cuenta de que esto que yo estaba diciendo, que se va a llamar al de la izquierda novela, al de la derecha ficción y al de abajo cuento. Entonces, procuren no verlo para que ustedes vayan rellenando los círculos y vayan encontrando si tiene dificultad o no el manejo de este, y con ello se va a entender más fácilmente esto que se quedó también por ahí sin profundizar, pero para que vaya entendiéndose un poco mejor. ¿Les parece? Entonces, por eso mencionaba que vamos a trabajar como taller la próxima sesión. ¿De acuerdo?